Bueno, hoy vamos a ver los dos temas que nos faltan. Vamos a ver sobre los motivos proteicos pequeños y veremos una información general sobre las principales herramientas que se utilizan en bioinformática. Pero bueno, como saben, este es un seminario, entonces cada uno, igual como he dicho en las clases anteriores, va a tocar si está interesado en alguno, pues nos podemos poner en contacto, o si no, pues investigar cada quien por su cuenta. Pero yo trato de colocar todas las cosas más importantes, o sea, dar las direcciones y dar todas las cosas más importantes. Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre los motivos pequeños, los motivos proteicos pequeños, ¿no? Entonces, para conocer un poco sobre qué son los motivos pequeños y por qué es importante su estudio, entonces vamos a hacer una pequeña introducción como para tener un contexto de por qué son necesarios, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos conocer son el término de amiloidea, ¿no? Entonces es un término utilizado en biología para definir un conjunto de enfermedades que están presentes en el cerebro, en el riñón, en los ojos, en la piel, el corazón y el páncreas, y constituye un depósito insoluble de material proteico, ¿no? Entonces, la mayoría de las enfermedades que son producidas por proteínas, ¿no? Generan este tipo generan un depósito de material insoluble donde las proteínas empiezan a reproducirse de manera desordenada, ¿no? Entonces crean este conjunto de enfermedades, aunque las más estudiadas son las que se producen en el cerebro, ¿no? Pero no significa que sean las únicas que se producen por este tipo de anomalía, ¿no? Sino que también tenemos otras que se producen en otras partes del cuerpo que son causadas por lo mismo. Entonces, lo que tenemos es que tenemos unas proteínas normales, como las que tenemos nosotros en el cuerpo, o sea, normales, que andamos, que funciona todo perfecto, y a partir de un punto, entonces empiezan a transformarse en fibra. ¿Sí? Entonces, ese mecanismo de cambio entre proteínas de la normal a la anormal son todavía desconocidas, pero es un desorden. Entonces, si lo vemos con enfermedades conocidas, es como el cáncer, ¿no? Que tú tienes las células normales y después las cosas empiezan a volverse un desorden entre las células y empiezan a aparecer esas cosas. Entonces, bueno, se sabe hoy en día que esos depósitos pueden estar dentro o fuera de la célula y que el componente principal es un enredo fibrilar de proteínas o de fragmentos polipeptídicos. Entonces ya todo el mundo conoce qué son los polipeptídicos. Y entonces, si tenemos una fibra, según lo que habíamos visto el martes, serían las láminas beta. ¿Se acuerdan? Que era una estructura como un hilo, como un cabello. Entonces esa es la estructura que tienen la mayoría de estas proteínas. Entonces, bueno, lo que les comenté era que son proteínas normales que todo el mundo posee en el cuerpo y que por condiciones patológicas que todavía no conocemos, entonces tienden a cambiar su estructura y convertirse en fibra. ¿Sí? Entonces, bueno, la patología más conocida y de la que al menos yo sé que existe una base de datos y todo es sobre las enfermedades neurodegenerativas. Pero también sé que hay para el cáncer y otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, algunos investigadores sugieren que la capacidad de convertirse en fibra de la proteína es una propiedad propia de ella. Entonces, existen proteínas que son más aptas al cambio o menos aptas dependiendo de las condiciones medioambientales y de la presencia de algunas mutaciones. Sí, entonces todas las proteínas tienen la capacidad de transformarse, para decirlo así, en proteínas malas, pero hay unas que son más propensas y otras no. Entonces, bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos
una proteína normal que se empieza a plegar o a moverse y a transformarse en una proteína. O sea, algunos aminoácidos empiezan a cambiar y las conexiones, y entonces empieza a haber un desorden dentro de la conformación de las proteínas. Entonces eso lo que hace es que transforma la proteína en una fibra. ¿Sí? Es lo que les he comentado. Entonces esa fibra es una estructura rica en láminas beta. O sea que si tenemos una estructura globular, por ejemplo, o una hélice, la cosa se empieza como que a mover y entonces se empieza a convertir en una lámina beta. Entonces por eso, ya que estamos en este punto, menos mal que vimos todo lo anterior como para entender un poco cómo es lo que funciona, ¿no? Entonces, este proceso de por qué las proteínas empiezan a cambiar y por qué se empiezan a transformar es desconocido, ¿no? Pero sabemos que se empiezan a transformar y se convierten en fibra, y entonces la fibra, si la vemos en un microscopio, es una estructura rica en láminas beta. Entonces, bueno, lo que les comenté también, para facilitar la comparación de estas proteínas, existe una base de datos ya creada que es la AmiPDB. Esa AmiPDB, como les comenté ayer, es lo mismo que tiene solo motivos, ¿no? Motivos de este término. Son proteínas amiloideas, que es lo mismo que lo que les comenté ayer de ProCyte, que es una base de datos general. Entonces aquí voy a tener solamente motivos de este tipo de estructura. Entonces lo que hemos dicho a lo largo del curso es que nosotros queremos buscar los patrones conservados, ¿no? Sí, que son las posiciones fijas que no cambian a lo largo de la cadena a pesar de la evolución. Esos son los patrones que nosotros queremos saber. Entonces, tratar de conseguirlo lo que nos va a permitir es conocer reglas de cómo se forman esas fibras. Sí, o sea, si nosotros, ¿se acuerdan que les comenté que si nosotros teníamos un patrón y empezamos a estudiarlo y si descubríamos que ese es el patrón que convierte las proteínas normales en fibra, entonces yo podía buscar ese patrón dentro de un conjunto de proteínas y saber si ese mismo patrón se encontraba? Entonces puede decir que esa proteína o tiene una fibra o está propensa a crearse a formar una fibra. ¿Sí? Entonces ahí llegamos a lo que son los hotspots. Porque nosotros hemos visto a lo largo del curso que hemos estudiado motivos, pero todos los motivos que yo he planteado aquí han sido motivos del funcionamiento normal de una proteína, ¿no? O sea, de las funciones normales que debe cumplir una proteína, nosotros traemos el motivo, lo caracterizamos, descubrimos la función, lo hacemos público y a partir de ahí empieza todo el estudio. Entonces los hotspots son el estudio, pero de esos mecanismos que convierten a las proteínas buenas en proteínas malas, ¿no? Entonces, bueno, si leo aquí textualmente lo que dice, la agregación de proteínas se ha convertido en un tema clave en las ciencias médicas por la presencia de depósitos insolubles en tejidos humanos. Entonces se relaciona con el desarrollo de trastornos como la amiloidosis y varias enfermedades degenerativas o la formación de células cancerígenas. Entonces lo que vamos a hacer ahora con los hotspots es tratar de definir los motivos que crean esas enfermedades, o sea, que empiezan a formar el desorden en las proteínas que crean esas enfermedades. Entonces las proteínas explicadas en estas enfermedades no están relacionadas en términos de secuencia o en el contenido de las estructuras secundarias. Sí, porque yo sé que, por ejemplo, en la estructura secundaria puedo tener una hélice, o puedo tener una hélice de colágeno, o puedo tener una lámina beta que sea normal. Entonces a partir de esa constitución normal es que ella empieza a cambiar, a crear o a formarse aminoácidos distintos y a cambiar la estructura, ¿sí? Y entonces algunas de las proteínas que están implicadas en esas enfermedades no tienen como un ancestro común o como algo común que las relacione. O sea, nosotros tenemos que buscar ese punto común, y ese punto común son los motivos, ¿sí? Entonces, un primer avance en estas investigaciones, se ha descubierto que no todas las regiones de una proteína son
Sí, o sea, ahora ya no estamos buscando cuáles son los motivos que describen una función dentro de la proteína, sino que estamos buscando cuáles son los puntos o los sectores donde se puede formar esta malformación. Entonces esos puntos son los hotspots. Entonces también se ha descubierto que los hotspots es un tramo pequeño, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un motivo largo como lo que yo les he dicho que puede describir una función, sino que tiene que ser puede ser un corto segmento de la secuencia, ¿no? Entonces hay segmentos que pueden actuar como facilitador o como inhibidor de la formación de las fibras. Y entonces esos puntos o esos sectores son los que nosotros tenemos que hallar. Y bueno, esas regiones son las que son conocidas como hotspots. Entonces son las regiones propensas a formar las enfermedades. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son motivos pequeños? Porque se ha descubierto que el tramo debe tener entre 3 o 10 aminoácidos de la secuencia primaria de la proteína. Sí, o sea, no tenemos que tener un motivo súper largo para decir que eso es donde se va a formar la fibra, sino que es un sector pequeño dentro de la secuencia. Y eso es lo difícil, porque se acuerdan que las secuencias pues tienen millones o miles de aminoácidos, entonces pues, encontrar 10 dentro de todos esos miles es una cosa más complicada. Y entonces lo que les comenté ayer, ¿no? Que lo que nos importa es que los puntos que son fijos dentro del motivo. Entonces estos hotspots pueden tener aminoácidos que son ambiguos, entonces hace como que la cosa más difícil para encontrarlo. O sea, no en todas las posiciones, pero en una o 2 o 3 posiciones van a haber X o puntos donde aparecen paréntesis o un corchete o una llave así. Entonces es una cosa es una cosa difícil de descubrir, ¿no? Entonces, pues la vamos a representar como expresiones regulares, que son los motivos, y por lo tanto para determinar si un motivo es similar a otro, pues a ese punto están en las investigaciones. Bueno, nosotros hicimos una propuesta de búsqueda de similitudes entre motivos, pero la tenemos aquí. O sea, está encerrada en la aula, no ha sido... Entonces la idea que tenemos ahora es, bueno, ya que estamos en este seminario, entonces tratar de explorar este tema y explotar muchas más cosas, y bueno, y las cosas que ya tenemos conocidas, o las que hagamos aquí, darlas a conocer. Perdón que ya está. Entonces, bueno, a pesar de la importancia de conocer dónde se encuentran los hotspots y cómo va todo el estudio, pues entonces son difíciles de predecir e investigar experimentalmente, ¿no? Porque tenemos unas cadenas muy largas, son muy cortos, a veces no son exactos, entonces eso nos hace que sea complicado. Bueno, yo agarré la lámina de ayer y monté esto encima de eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es la capacidad de predecir en qué punto de la cadena puede aparecer un hotspot. Entonces, eso nos va a permitir conocer el control para saber qué cosas no se deben cumplir para que se active el hotspot y se convierta en una enfermedad. O también podemos descubrir si inventamos un medicamento, qué punto de la proteína es la que el medicamento debe actuar. O conocer variantes biotecnológicas, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es tratar de predecir en qué lugar de la secuencia puede existir un hotspot. Entonces nosotros por medio de experimentos se ha descubierto cuáles son los aminoácidos que son más propensos a variar, ¿no? Entonces aquí tenemos como que un valor, entonces podemos ver que bueno, la I, la F, la B,
la L, la Y y la W son los aminoácidos que son más propensos a formar hotspot. Entonces lo primero que deberíamos de conocer nosotros es o sea, para iniciar el estudio tendríamos que buscar dentro de la secuencia los puntos donde están esos aminoácidos presentes, porque donde se encuentren es probable que en ese punto comience un hotspot. Tú dices buscar en su vecino, empezar Ajá, a buscar la formación en los vecinos. Ajá. Pero o sea, partiendo de que donde hay una I dentro de la secuencia, entonces ver los vecinos más cercanos y ver si existe la posibilidad. Para reducir el trabajo, porque la cadena es muy larga. Sí, porque la cadena es muy larga. Entonces, algunas de las cosas que se han hecho es que nosotros podemos reconocer en qué parte de la secuencia puede haber un hotspot, ¿no? Entonces lo han hecho de manera. Entonces, esto era los aminoácidos, el número de aminoácidos, y ahí podemos ver que por esa proteína, estas regiones desde el aminoácido 30 hasta el 60, alrededor del 70, del 90 al 110 o del 120 al 130, son los lugares más propensos a que aparezca ese motivo. O en este otro tipo de proteína, nosotros podemos ver que al inicio de la proteína es que se forma un hotspot. Entonces eso ya lo conocemos. Cada proteína tiene ese gráfico, Junior, de identificación de hotspot, de probabilidad. Voy a estar casi que desordenada que nunca. Cada proteína tiene ese gráfico de probabilidad de aparecer del hotspot. Okay. Y de acuerdo al estudio, pues se enfoca uno en el área donde... Exacto, en qué área es la que nosotros podemos buscar. Porque es que, como ven, son muchas las cadenas son muy largas. Entonces, ¿qué es lo que queremos conocer? Entonces, realizar, por ejemplo, comparaciones entre hotspot y motivos de proteínas para identificar similitudes entre ellos y conocer si se encuentra dentro, o sea, si lo contienen o no lo contienen. Aquí está la mina, ahí están, pero... Entonces, una manera, una propuesta ya hecha, y es un poco parecido a los algoritmos que nosotros vimos, ¿no? Es tratar de buscar una puntuación para cada posición del motivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer la comparación de, yo sé que RXLE es un hotspot, porque se acuerda que la cantidad es entre 3 y 10. Y el otro motivo es con lo que quiero saber si ese hotspot se encuentra dentro de ese motivo. Entonces, lo primero que se hace es dividir el motivo, ¿no? Y encontrarle la secuencia. Sí, entonces, de aquel motivo que tengo allá, puedo tener dos secuencias distintas. Y se identifica el hotspot por la suma de su bueno, sí, esto es el método que... bueno, pero esta es una manera que, como les comenté a José, a Carlos ayer, de que podemos utilizar computación, alguna de las técnicas de computación inteligente, una red neuronal o algoritmo evolutivo. Sí, como lo va a hacer yo con hacer un agente. Okay. O sea, esto es lo que ya está hecho, pero podemos buscar una manera más óptima de hacer esas cosas. Entonces lo que hacemos es, bueno, lo que pasa es que ya que tengo una X que vale 0 o vale 1, ¿no? Entonces por eso tengo dos motivos, porque tengo uno donde hay una X que no tiene, o sea, donde hay una X y el otro motivo no hay nada. Entonces eso es lo de 0 y 1. Entonces tenemos que probar y darle un valor de puntuación a cada uno de los aminoácidos, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho. Aquí está planteado con probabilidades. ¿Sí? O sea, aquí tengo que la probabilidad o la puntuación que yo le dé a que la R esté en la primera posición es 1, a la X le doy una puntuación de 0 porque ahí puedo tener cualquier
aminoácido, entonces no vale de nada poner una puntuación, y las otras dos letras, entonces darle una puntuación de 1. Y nosotros ahí tenemos una puntuación de 3, y entonces en el otro motivo, nosotros damos puntuaciones dependiendo de lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una K y una R, entonces le doy una puntuación de 0.77 porque tengo una ambigüedad, porque tengo dos aminoácidos que están en esa misma posición. Después en la X le doy el valor de 0, después en la L el 1 porque en esa posición debería aparecer una L, después un 0 en la X porque no tengo, o sea, están todos los aminoácidos presentes, y como esta tiene un conjunto de aminoácidos, entonces le damos una puntuación de 0.35. Y hacemos lo mismo que hemos hecho durante todo este seminario, ¿no? Que es hacer la suma de las puntuaciones. Entonces, si vemos aquí, esta puntuación me da 3 y esta puntuación me da 2,12. Entonces es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que si supera un umbral, yo puedo pensar de que ese aminoácido está dentro, ese hotspot está dentro de la cadena, dentro del motivo, o al revés, ¿no? Entonces yo supuse que este umbral fue superado, y entonces empiezo a hacer un emparejamiento como lo que vimos al principio, ¿no? El emparejamiento local, el alineamiento local y el alineamiento global. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratar de que el motivo encaje dentro de que el hotspot encaje dentro del motivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos casos, bueno, aquí empieza a hacer el emparejamiento, ¿no? Entonces la R la puedo emparejar con una X, porque puedo tener cualquier aminoácido ahí, y esta X la puedo emparejar con este conjunto de aminoácidos, porque ahí también puedo tener cualquiera de ellos. Pero entonces eso nos da una puntuación de 0, porque, o sea, emparejarlo con una X no tiene sentido para nosotros. Porque además la probabilidad de 1 entre 20 también es pequeña, ¿no? O sea, digo yo, la probabilidad de que la R aparezca entre los 20 aminoácidos es 1 entre 20. Entonces esa es una probabilidad pequeña de que aparezca la R, ¿no? Entonces por eso este punto no lo tomamos en cuenta. Y entonces después empezamos a mover la X, el motivo, hasta encajarlo o sea, encajar el hotspot dentro del motivo. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un emparejamiento donde digo que la K y este no lo tomo en cuenta tampoco porque la R la estoy emparejando o sea, todo lo estoy emparejando con caps. Entonces no tengo ninguna información biológica ahí presente, porque la probabilidad que ocurre es exactamente el match, o sea, es muy pequeña. Entonces tenemos este caso donde nosotros tenemos que la R encaja, la L también, y entonces nosotros hacemos el cálculo. Entonces decimos, por ejemplo, que aquí tenemos que vale 0,77 y aquí vale 1, entonces hacemos la sumatoria. Es cuando está aquí, ¿no? Esta R encaja aquí, es 0,77 más 1. Bueno, entonces nosotros vamos a tomar el valor más pequeño de estos dos valores, ¿no? O sea, el valor más pequeño es el que debemos tomar. Entonces tomamos el 0,77, por eso está encerrado entre las llaves, ¿no? O sea, tomamos el valor más pequeño de entre las dos. Entonces por eso aquí tengo 0 y aquí tengo 0, que no tiene sentido. Entonces aquí voy a tomar el 0,77.
Aquí tomo el 0 porque estoy emparejando con X, que no tiene sentido. Y aquí tomo el 1 porque tengo un match o un emparejamiento perfecto. Y aquí vuelvo a tomar el 0. Entonces ese valor me da 0,77. Y entonces después nos vamos para acá. Esto está como todo. Y entonces hacemos el cálculo de dividir 1,77, que fue el resultado que nos dio la comparación, entre el valor que tengo del motivo, o la puntuación que tengo del motivo, que es 1,77 dividido entre 2,12. Y entonces eso nos da 0,83 y lo multiplico por 2 porque es el número de posiciones que tengo correctas. O sea, tengo correctas la R y la L. Y entonces eso me da un score una puntuación de 1,7. Y entonces ahí volvemos otra vez a lo que les he comentado de colocar un umbral. Y si el valor que tuvimos supera cierto umbral, entonces podemos decir que este hotspot se encuentra dentro de este motivo. Sí, entonces todo el mundo entendió. Y aquí vuelvo a pensar deberíamos haber hecho eso. Entender este algoritmo, pero bueno. Las otras personas que vengan después de esta, seguramente, cuando me vuelvan a invitar a dar otro seminario, ahí sí lo voy a hacer una evaluación. Pero entonces todo el mundo entendió, entonces nosotros podemos decir que este motivo que este hotspot se encuentra dentro de este motivo más grande. Y entonces si nosotros tenemos caracterizado este motivo en una base de datos, sabremos cuál es la función que cumple, y sabremos a qué proteína pertenece, y sabremos esas dos cosas básicas. Bueno, podemos saber cuáles son las secuencias que están detrás de esta, porque aquí dividir fue el motivo. Pero yo puedo construir K, X, L, cualquiera de estas, sí, después R, X, L, cualquiera de estas, sí, o sea, puedo construir toda la secuencia. Y entonces tengo mucha más información ahí. Y si por ejemplo este motivo es de una función metabólica de la célula, entonces yo sé que esa función metabólica en algún momento está propensa a empezar a funcionar mal, y esa es la función que empieza a funcionar mal dentro de la proteína y la que crea el desorden de aminoácidos que después me lleva a una enfermedad. Sí. ¿Junior, existe una base de datos de hotspot o uno mismo la forma para identificarlo? No, sí, hay porque ya son las posibles combinaciones. Sí, existen ya en esa base de datos, existen ya algunos motivos reconocidos como hotspot. Claro, lo tenemos que tener. Lo que pasa es que no sabemos dentro de qué parte de la secuencia está. Claro, para llegar a la comparación. Sí. Entonces, bueno, un poco lo que hemos hecho con el ejemplo anterior es que podemos tener un match. ¿Sí? O sea, podemos tener que el motivo encaje completamente uno del otro, o sea, que sean exactos. El motivo contra el hotspot, estamos comparando, ¿no? Entonces podemos tener fragmentos o dividir el motivo en segmentos y tratar de buscar el hotspot dentro de esos segmentos. Entonces tenemos diferentes variaciones. Y tenemos también distintas variaciones de cómo se podía dar el match. O también podemos tener el overlapping, que lo hemos estudiado, que lo hemos estudiado en minería de datos. Entonces también podemos tener overlapping. Entonces nosotros podríamos tener estas tres situaciones dentro de lo que hemos hecho en la comparación anterior. Entonces, bueno, aquí lo que nos puede quedar es que nos queda, no encaja perfectamente dentro del motivo, ¿no? Que el hotspot no encaja directamente sobre el motivo, sino que es solo una parte. Pero entonces ya entendemos un poco la idea. Entonces, bueno, algunas de las cosas que se han hecho para hacer la comparación.
Y esto ya es tomado de lo que se ha hecho, es que nosotros tenemos un conjunto de motivos, entonces el punto significa la X, ¿no? Que ahí puedo colocar cualquiera. Y entonces lo podemos asociar, tenemos unos hotspot, y entonces podemos ver si este hotspot encaja dentro del motivo, ¿no? Pero esto ya es lo mismo que vimos hace rato, pero ya de manera gráfica le asignamos un valor de una puntuación para saber si se encuentra o no, y dependiendo de esa puntuación, entonces nosotros asumimos que está contenido o no está contenido. Entonces, esta cosa que estamos viendo hoy es el punto donde se encuentra la investigación actualmente. Entonces, ¿qué se quiere hacer? ¿O qué es lo que se plantea hacer ahora, por ejemplo, en esta área? Es desarrollar un método para reconocer esos motivos pequeños en las proteínas, ¿no? Que es un poco lo que vimos anteriormente, pero esa es una manera, pero ahí estamos usando los algoritmos clásicos de comparación, ¿no? Lo que vimos hace 3 días atrás, que están desarrollados con programación dinámica y fueron desarrollados en los 80 y en los 70 y en los 90. Entonces creo que para buscar un método más eficiente tendremos que utilizar computación inteligente o alguna de las técnicas inteligentes o de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces luego buscar esos puntos en una proteína ya, o sea, hacer un estudio completo y tratar de identificar esos puntos ya en las proteínas existentes. Entonces decimos que son las proteínas amiloideas porque ya vimos que esas son las proteínas que son propensas a formar esas enfermedades, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser estas, porque bueno, como les comenté a Carlos, o sea, existen otras bases de datos de enfermedades con otro tipo de motivos donde nosotros también podríamos hacer lo de hotspot. Entonces lo que tratamos de hacer es desarrollar herramientas que nos permitan cumplir con, o sea, tratar de... ¿A las 9? ¿A las 9? Sí, ya en un ratico terminamos. Entonces trata de comprender el código amiloidea y es entender en los puntos donde las proteínas tienden a variar para convertirse en enfermedades, ¿no? Entonces es localizar los lugares específicos de las proteínas que en condiciones favorables desencadenan eventos o cambios de la conformación de ellas, o que todas sean hélices y de repente, cónchale, ya no son una hélice, una parte de ella empieza a formarse como una lámina beta, ¿no? Que son todas en paralelo, o sea, ya no tienen círculos, sino empieza como a desenrollarse. Entonces, bueno, estos trabajos, ahí es donde estamos. O sea, actualmente ese es el punto donde estamos. Y bueno, los invito, bueno, a los que están a distancia y los que estamos aquí, a que si quieren empezar a trabajar con esta área, bienvenidos. No necesariamente tiene que ser con esto junto de los hotspots, porque hay muchos temas en los que podemos desarrollar o aplicar técnicas inteligentes, o por ejemplo en las estructuras, o en los motivos, o por ejemplo lo que conversé con José el otro día, en las máquinas de Markov, o en los perfiles. Entonces la idea es que cada uno como que investigue una área y trate de conseguir un problema en teoría sencillo, pero eso no lo vamos a saber hasta que lo empecemos a desarrollar. Y entonces como que profundizar en algunos de los temas que hemos visto en este seminario, ¿no? Hola, llegó cuando ya terminé. Ayer no pude venir porque me quedaron mal. Yo tenía un examen, le dije al profesor que anoche el director, ven y me cuida el examen, y se me olvidó. Yo vi al profe esta mañana. Yo estaba allá esperando y escribiéndole mensajes. Profe, venga, no va a venir, yo tengo